Continúa con la programación de TVU. Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Sala VIP. Como ustedes recordarán, el día de mañana es una jornada muy importante, jornada donde vamos a festejar, porque es una fiesta, la democracia es una fiesta. Tenemos un país cuya historia ha sido eclipsada, incluso negra, en relación de la conquista de nuestros derechos y de la democracia. Mañana, señor, ejerza su derecho, elija democráticamente un presidente, un vicepresidente y a nuestras autoridades. Amigos, también recalcar que tenemos el 20 de octubre. Felicidades a nuestra ciudad, a nuestro departamento, la sede de gobierno y sobre todo a todos y cada uno de los paseos que hacen de este país un gran país. Digamos que somos en La Paz la cuna de la democracia, la cuna de la política, la cuna del crecimiento y el progreso de Bolivia. Felicidades, La Paz. También quiero dar un saludo a lo que viene a ser los devotos de una festividad muy importante, el Señor de los Milagros. La fe siempre está presente y mejores días para Bolivia. Sean nuevamente bienvenidos y esto es Sala VIP. Queridos amigos, hemos vivido en pasadas ediciones todo lo que ha sido las elecciones 2019, la presentación de los candidatos a elecciones y un sinfín de actividades políticas que atañan a nuestro país. Pero durante todo este tiempo hemos considerado ya durante más de un año, es más, desde el año 2016, cuando se realizó el referéndum del 21 de febrero en relación a la reelección o no reelección del binomio gubernamental, hemos conocido una institución, tal vez poco conocida para lo que viene a ser las nuevas generaciones, el CONADE, el Consejo Nacional por la Democracia o de la Democracia, en defensa de la democracia. Y es específicamente lo que vamos a tocar en este primer segmento y damos la bienvenida a nuestra invitada, una de las activistas femeninas más importantes del presente, la señora Fanny Mina. Bienvenida, señora Fanny, es un honor tenerla en nuestra casa para poder un poco darle más luces a la sociedad de lo que viene a ser en principio el CONADE y lo que viene a ser el federalismo que hemos podido ver en los cabildos de Santa Cruz, la integración que hemos podido ver en los cabildos de La Paz y de otros departamentos. Y bueno, sea bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Buenas noches, perdón, y gracias por la gentil invitación, gracias también por esta presentación que me honra mucho, humildemente, lo agradezco, porque creo que hay muchas mujeres, hombres también, que son activistas sociales,
están por la lucha, por la defensa de los derechos humanos, de los animales, del medio ambiente, por lo que en todo el país, así que muy honrada de estar en este programa. Y así como tú lo decías también, las mujeres no estamos pues alejadas de los ámbitos políticos, económicos, sociales, ¿no?, culturales y ambientales, y de ese modo es que pues en el CONADE, en el Consejo Nacional de la Defensa de la Democracia, pues hay una diversidad de personalidades, de gente que ama a su patria. Y bueno, pues está ahí en la acción, ¿no?, permanente, está en la emisión de sus opiniones, en la emisión de los ideales, de los sueños que se tiene para nuestro país. Entonces, el CONADE hoy en día tiene mucha vida. ¿Cómo surge el CONADE? ¿Qué es el CONADE? El Consejo Nacional de la Defensa de la Democracia, su nombre lo dice todo, ¿no? O sea, ¿surge en la época de la dictadura? Claro, hace muchísimos años surge precisamente en la época de la dictadura, porque no está de acuerdo con esos atropellos a los derechos humanos, no está de acuerdo precisamente con esos abusos de poder, lo que hoy en día en esta década también, en este siglo, se ha replicado. Entonces el CONADE, primero las plataformas ciudadanas, ¿no?, han activado una demanda, un respeto al soberano, precisamente por un gobierno, por las autoridades del gobierno, y ahora el CONADE se reactiva, vamos a decir, porque ha estado un tiempo así como que pasivo, vamos a decir, ¿no? Entonces hay las plataformas, luego ahora está el CONADE, ya tomando acciones concretas, recogiendo al inicio todo lo que es la demanda por el 21F, ese ha sido el origen, digamos, pero hoy por hoy, como decías, ya con los cabildos que ha habido en Santa Cruz, en Potosí, en Tarija, en Cochabamba, ahora aquí en La Paz también, ¿no? Entonces, ya no es solo un tema, el 21F, la defensa del soberano, del pueblo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, sino también se han adherido otros temas, y como hablabas del federalismo, es uno de los temas que probablemente haya estado igual de una manera pasiva, digamos, ahí alguien lo tocó hace varios años, ¿verdad? Pero ahí se ha quedado. En cambio ahora en los cabildos es como poner la semilla, o sea, en nuestros cabildos el federalismo... ¿Podemos decir que los cabildos han iniciado una nueva formación cívica regional? Claro, o sea, se ha sembrado la semilla, digo yo, en mi opinión muy personal, se ha sembrado la semilla del federalismo, pero creo que es importante buscar las causas, ¿no? Porque no es alguien más allá independientemente de que lo haya propuesto una logia, un grupo de aquí, un grupo de allá. Lo importante creo que en la causa es ver por qué razones ahora se plantea la idea del federalismo, que buena parte de la población, vamos a decir, no mucha, pero hay gente que ha acogido la idea del federalismo como algo, como una salvación para las desatenciones de las distintas regiones, porque esa es la causa. ¿Qué pasa con el caso de Santa Cruz? Hemos visto un cabildo masivo, sí, como en la mayor parte del país, hemos visto cabildos masivos, realmente con mucha gente, en Santa Cruz, en La Paz, en Tarija, en Cochabamba, incluso en Oruro, el cabildo más reciente. ¿Qué pasa con Santa Cruz? En Santa Cruz hemos podido vislumbrar banderas verde y blanco, pero no hay una integración nacional. Santa Cruz sigue considerándose muy aparte de Bolivia, muy aparte de lo que viene a ser el sistema integrador que tienen, por ejemplo, los departamentos de La Paz, el departamento de La Paz, Cochabamba. Claro, el Cabildo de Santa Cruz ha concentrado muchísima gente, eso se ha visto, pero más allá de la concentración, de la cantidad de gente que ha habido, creo que también aquí ha sido importante, ha sido relevante el tema del origen de este último Cabildo, el tema de la chiquitanía, la quema de los bosques, la muerte de tantos animales, yo digo inocentes, animales que han sido quemados. Entonces... podríamos atribuir ese espíritu cívico regional, claro, a lo que es el fenómeno de la chiquitanía. Claro, o sea, en esta ocasión ha sido, porque ya por el 21F, ya por la autonomía, lo han hecho hace tiempo, ¿no es cierto? Cuando
el resto del país, alguna población lo veía como un pecado, digamos, el anuncio de un federalismo, de como Potosí también aquellos años 2010, 11, si no me equivoco, igual plantearon el federalismo. Pero yo creo que lo importante es ahora, o sea, en Santa Cruz ahí ha sido en esta ocasión por el tema de la chiquitanía, ahí también se ha adherido el tema del 21F, también han hablado del federalismo. Lo más saludable en estos casos es rescatar aquello que es bueno, aquello que la gente pueda acogerlo de la mejor manera y aquello que sea constructivo, porque aquí en La Paz también ha sido un gran cabildo igual, el de Cochabamba también, el de Potosí, ¿cuál fue el más muy significativos. Creo que todos han tenido han logrado aglutinar muchísima gente, ¿no? Y lo que se ha logrado, hay algo muy importante, ¿no? Es que estos cabildos se han hecho sentir ante el gobierno con su posición fuerte, ¿no? De que se debe respetar al soberano, de que plantean esta idea del federalismo por la falta de atención a las necesidades de las distintas regiones, de los distintos departamentos, pero también ha sido importante porque ha logrado de una u otra manera vincular, ¿no? Al país entero, porque ha habido el Cabildo de Santa Cruz, pero ha viajado gente de La Paz, ha ido gente de otros lados también, ¿no? Cuando aquí en La Paz se ha hecho de la misma manera, ha habido gente de otros lugares que también han venido a visitar, a ver, ¿no? Entonces, ha logrado eso, dos cosas: posicionar la idea, no doblegarse ante aquello que se considera que es malo, que es grave, que es violación. ¿Quiénes hacen uso de la palabra en el cabildo y por qué hay algunos personajes que en los cabildos han sido retirados, como el caso de una de las activistas femeninas más importantes del país, como María Galindo? Bueno, en realidad en los cabildos tienen que hablar, tienen que manifestar sus expresiones, sus sentimientos, todo aquel que quiera hablar. El tema es el tiempo de repente que hace que tomen la palabra algunas personas, pero que vayan con la idea, con la expresión que sea de un aporte constructivo. María Galindo es una personalidad muy importante. Personalmente yo le digo, ella es una persona que tiene firmes convicciones, así la califiquen de lo que sea a María Galindo, pero ella es alguien muy importante que tiene sus convicciones firmes, que no se doblega ante lo que ella cree que es, y muchas veces hay gente de la ciudadanía que también coincide con los planteamientos que ella tiene. Es muy interesante la defensa de las mujeres, por ejemplo, de las organizaciones sociales, las mujeres indígenas, a toda aquella persona que sufre violación a sus derechos humanos o la vulneración, etcétera. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Pero a veces en estos cabildos, cuando son abiertos así, siempre como es abierto, entonces la gente va y siempre no va a faltar alguien que le dé un chiflido a alguien, así como no faltan los aplausos también, ¿verdad? Entonces son así. Yo recuerdo el cabildo, por ejemplo, cuando yo era presidenta de la FEJUVE el 2010, cuando llegó el gasolinazo. Entonces yo hice un cabildo abierto ahí en La Ceja, donde prácticamente por el asunto del gasolinazo, todo aquel que quería hablar, hablaba. Yo me acuerdo ahí cómo unos me encargaban, me reclamaban: usted es mujer, tiene que defendernos, que el gasolinazo que nos hace sufrir, que no tenemos plata, usted, doña Fanny, usted. O sea, la figura del cabildo podría cambiar el destino de un país. Podemos decir que aparte de nuestras históricas guerras del agua, del gas, guerras de todo, tenemos guerras en Bolivia, nuestras guerras internas, sí. Los cabildos son una figura que podría cambiar. Yo creo que en la medida en la que se toman decisiones y si son determinaciones que benefician al país, al pueblo, son aspectos que todo gobierno, sea quien sea, indiferentemente de qué partido llegue a un gobierno, sea en los tres niveles, nacional, departamental y local, cualquiera de estas autoridades tiene que tomar muy en serio las determinaciones de un cabildo, porque no hay que olvidar que es la voz de un pueblo, de una gente que está ahí reunida,
expresando sus demandas, porque si no, uno habla algo, por ejemplo, dice, esta es una medida antipopular, una medida económica antipopular, entonces la gente aplaude. Ahí nadie le está obligando a aplaudir, aplaude porque es su sentimiento, porque está de acuerdo. Entonces las determinaciones de un cabildo no pueden ser pasadas por la indiferencia, todo lo contrario, es la expresión de un pueblo, es la expresión de, no sé, que pide atención a las distintas demandas, necesidades, etcétera. Entonces, yo creo que estos cabildos han dejado para mí 2 hasta 3 aspectos importantes, ¿no? Uno, por ejemplo, es tomar para cualquier autoridad que llegue al gobierno central, departamental y local, lo reitero, tienen que tomar en cuenta el tema del federalismo. No puede pasar desapercibido. Es importante, ¿por qué? Porque actualmente no hay un ejercicio pleno de las autonomías, ni municipales ni departamentales. No hay un verdadero ejercicio de las autonomías plenas, por lo tanto tiene que tomarse en cuenta. Son como retos y como desafíos que están dejando a las otras autoridades. Eso es lo importante y lo interesante de estos cabildos que se han registrado, que se han llevado a cabo en estos días. Luego, este tema, por ejemplo, de garantizar, por ejemplo, el tema del mercado interno para nuestros productores de nuestro país, porque vemos un mercado que está invadido por contrabando, los agricultores, productos peruanos, chilenos, argentinos. Porque comemos aquí papa peruana cuando podríamos estar comiendo papa paseña, por decirte, y orgánicos y muy ricos productos. Tenemos que comer aquí manzanas chilenas, tomates chilenos, ¿no? Cuando aquí se está descuidando aquel. Pero no solo en ese ámbito, ¿no? Sino también en otros productores de metalmecánica, los carpinteros, cómo nos están inundando. Esto, por ejemplo, este material esta mesa no es hecha por uno de nuestros carpinteros, ¿no? Entonces, le aseguro que sí. Ya, se ha hecho nuestro carpintero, el material nacional. Ya, porque ¿qué se está haciendo? O sea, nuestros carpinteros, por ejemplo, su mercado interno se está reduciendo por la invasión de los muebles chinos, ¿no? Nuestros productores de ropa, están llegando productos chinos, pero cualquier cantidad. Y nuestros productores microempresarios, ¿no? Podemos decir que Bolivia no tiene desarrollo empresarial ni industrial. Y el cabildo habría tomado una voz en relación de la producción nacional y el desarrollo de la industria nacional. Eso es algún desafío que dejan, ¿no? Por ejemplo, impulsar sí a la producción nacional, pero también asegurar el mercado interno y externo también. Esos son dos asuntos muy importantes. Y el otro asunto también que tiene que ver, y deja tarea pendiente estos cabildos a los 3 niveles de gobierno futuros que van a estar, es el tema del pacto fiscal, por la redistribución de los recursos económicos, porque hoy en día sabemos cómo estamos. ¿Y por qué el cabildo no toma en cuenta el aspecto de la justicia? También, ese es el otro aspecto de la justicia. Estamos viendo que como no hay independencia de los órganos del Estado, ¿no? Entonces, el tema de la justicia es otro asunto, un desafío, un reto para los futuros gobernantes, sea quien llegue. Esos son algunos de los temas que ha puesto en mesa, ¿no? los cabildos. Por lo tanto, las futuras autoridades, reitero, tienen que tomar en cuenta esto, aunque no esté escrito, ¿no es cierto? Pero, porque incluso para el Cabildo de La Paz tenía que haber estado presente el Tribunal Supremo Electoral, que en principio había aceptado la invitación firmada por Waldo Albarracín, ¿verdad? Ya han dicho que van a estar presentes, pero en último momento se desaniman, ya no vienen al cabildo. Entonces, ¿qué quiere decir? El Tribunal Supremo Electoral esta vez con esa conducta ha demostrado que no hay una independencia de verdad de este órgano, porque con su presencia en el cabildo, en los cabildos o en este último, en el que se ha realizado La Paz, era como avalar, ¿no?, a la voz del pueblo, ¿no?, como corresponde. Entonces, son desafíos importantes que creo que se está dejando para los futuros gobernantes de los 3 niveles de gobierno. Janine, para concluir, sí. Una conocida activista, no solamente de este tiempo en relación del 21F o los cabildos, sino por la democracia en la época de la dictadura. ¿Cómo es ser activista femenina? ¿Es difícil? ¿No es difícil? La vemos herida. ¿Qué pasó? Ay, mira, estás viendo pasar calores. Mira, ser activista
cuando no quieres decepcionarte ni fallarte a ti misma y fallar a los que confían en ti también, y porque depositan un mínimo o un máximo de confianza, entonces es difícil. Yo pienso que hay muchos activistas, dirigentes sindicales, hay varios a los que yo admiro mucho, por ejemplo una Vilma Plata que cuando hace huelga de hambre, de verdad hace la huelga de hambre. Una María Galindo que firme. Hay huelgas de hambre que no son de verdad. O sea, hay huelgas de hambre donde, claro, porque una huelga de hambre seca, no tomas agua, no mascas coca, no haces nada, y estás días, aguantas lo que tu cuerpo aguanta. Pero a veces hay huelgas de hambre donde, bueno, pues están con algunas, no sé, pues si estás, por eso se llama, ¿no?, la huelga de hambre seca, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay personalidades como ella y otros que firmes en su convicción hasta lo último. Entonces, es difícil porque ahora está en peligro tu integridad física, eres objeto de críticas malas, buenas, también de agresiones, lo que yo ahora no me estoy pudiendo sanar, pero yo creo que ya tengo que dejar esto porque me incomoda, y no es la primera vez que me dejan malherida también por reclamar algo. Hace años, el 2010, yo reclamaba la recuperación el cumplimiento de la agenda de octubre de 2003 que tenemos en el Alto y a nivel nacional, ¿no? Entonces igual me golpeaban también por reclamar. Ahora planteo otros temas y también me golpean, ¿no? Así con palo, con chicote, a patadas, o sea, te agarran nomás cuando no están de acuerdo con tus reclamos. Entonces es algo que sucede. Entonces ser activista social, por el tema que sea, es complicado, pero si no te quieres fallar a ti misma y a los demás, entonces tienes que seguir adelante, porque no puedes no hacer aquello, porque tu llegada a este mundo, a esta vida, por algo has llegado. Dice que aquí nada es casual. Tú estás ahorita dirigiendo este programa, estás hablando con la gente, estás llegando a tanta gente, no es casual, tiene un objetivo, eso es lo importante. Muy bien, amigos, hemos tenido la oportunidad de tener a una representante, era una de las activistas más importantes del CONADE, para hablarnos sobre lo que han sido los cabildos, esos impresionantes cabildos que han demostrado que Bolivia necesita un federalismo, una autonomía, pero verdadera. Bueno, queridos amigos, muchas gracias, señora Faninina. Nos vamos al Papiro de Oro, beneméritos de la Guerra del Chaco. Chaco, crónicas de una injusta guerra, segunda parte. La guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay fue declarada el 9 de septiembre de 1932. Tuvo una duración de 3 años, hasta el 14 de junio de 1935. El objetivo era el control y la posesión del Chaco boreal, ya que en sus entrañas este territorio albergaba grandes yacimientos de hidrocarburos, y 2 empresas extranjeras, una inglesa y la otra norteamericana, explotaban en estos territorios el oro negro, tan valioso para el mundo. Bolivia y Paraguay, 2 naciones con similares índices de pobreza, libraron la guerra más importante de Sudamérica en el siglo XX. En sus 3 años de duración, Bolivia movilizó 250.000 soldados y Paraguay 120.000. 60.000 bolivianos perecieron en esta guerra. Grandes cantidades de heridos y mutilados, con distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, debido a las condiciones funestas del territorio donde se libró la batalla. La falta de agua, la mala alimentación y las enfermedades tropicales
fueron las que produjeron la mayor cantidad de bajas y afectaron la salud de los soldados sobrevivientes, a muchos de por vida. Bolivia y Paraguay, los países más pobres de Sudamérica, enfrentaron una guerra por los intereses internacionales de grandes empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos. La guerra del Chaco se había hecho para los indios, los obreros, los parias, que nunca gozaron de derecho alguno, ahora se veían abrumados por obligaciones. La patria que nunca les dio nada, les obliga ahora a ofrendar sus vidas en defensa de soberanía nacional. Una vez que son diezmados los adolescentes y los ancianos, aquellos que por su temprana edad o avanzada edad no pertenecen a aquel anfiteatro macabro, son llevados al frente a seguir rindiendo su vida para una causa que desconocen y no entienden, mientras que los burgueses, que antes vendían salud, ahora forman legiones de hombres aquejados por las diversas enfermedades, y en otros aspectos se esconden bajo tierra. La historia los denomina emboscados. Los beneméritos de la guerra del Chaco son héroes nacionales, ejemplo de vida y ejemplo de las futuras generaciones. Hoy solo quedan 23 con vida. Por ello, ellos son ciudadanos notables, héroes nacionales, papiro de oro. Queridos amigos, nuevamente sean bienvenidos a otro sector de lo que es Salaví. Hemos tenido unas jornadas agotadoras con relación a los políticos y la política. Muchos de ustedes, señores del público, queridos amigos, amigas, señor, señora, han visto los momentos más álgidos de lo que es la política. Digamos, la pugna política por obtener los cargos más importantes de nuestro país. Y hemos tenido jornadas realmente estresantes y agotadoras. Es por ello que Salaví, en un programa tal vez totalmente diferente en relación a los anteriores, quiere presentarles y darles las oportunidades de poder ver nuevos artistas, nuevos intérpretes. Estamos con Alex Vela, que es un joven de 16 años, guitarrista, que se va a presentar en el concierto para guitarra flamenca Repiques, de Producciones Alenda. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a Salaví. Gracias a usted. ¿Cómo es ser un artista tan joven de 17 años que ejecuta la guitarra de manera como la que tú lo ejecutas como un maestro? Pues al principio emocionante y al mismo tiempo difícil. ¿Desde cuándo ejecutas la guitarra? ¿Eres muy Desde joven? los 4 años. Desde los 4 años. Y a los 8 años empecé a dar ¿Y conciertos. el flamenco? El flamenco desde los 4 años. Toda mi vida ha sido flamenco. Sí. ¿Tienes conciertos desde los 4 años? Desde los 8 años. Desde los 8 Y desde los 4 años empecé porque mi familia es de una familia de artistas. Y ahí pues me entré a lo arte que es el flamenco. Eres boliviano de Sí. nacimiento. Ujú. ¿Y qué te lleva a hacer melodías en relación a guitarra y no tener otro tipo de acompañamientos? Mi familia. Tu familia. Sí, mi familia es mi musa. Explícanos e invítanos al concierto que vas a dar en el Teatro Municipal. Pues el concierto es el 22 y 23 de octubre en la Casa de la Cultura, 7:30. Las ventas de entradas es 50 bolivianos. El número de teléfono donde se pueden comunicar para saber más datos es el 701-92604. Bueno, es Alex Vela, guitarrista, un joven guitarrista, Producciones Alenda. Queridos amigos, estos son el tipo de arte que ustedes deben apoyar, el de los muy jóvenes. Por favor, Alex, deleítanos con tu música. Gracias.
Queridos amigos, nuevamente volvemos a Sala VIP después de deleitarnos con algo de flamenco y los jóvenes artistas nacionales. Damos la bienvenida al analista político, el licenciado Jorge Dulón Fernández, y al analista economista Oscar Coca. Bienvenidos a Sala VIP en este momento álgido que vivimos en relación de la región, y vamos a pasar directamente al tema. Bienvenidos sean, muchas gracias por estar aquí. Y queremos tocar un tema un poco álgido. En los últimos días hemos podido ver el Ecuador, la situación del Ecuador en relación del alza de la gasolina, que es muy semejante a lo que estamos viviendo en Bolivia. ¿Cómo afecta a nuestro país y qué es lo que específicamente ha sucedido en este país vecino? Bueno, en realidad yo no diría que es algo similar a lo que estamos viviendo, sí es algo similar a lo que pasó en un momento histórico en Bolivia. Hay que recordar que hubo un año, hace bastante tiempo, hace unos 10 años, si no me equivoco, tal vez un poquito más, en donde el gobierno de Evo Morales quiso quitarle la subvención a la gasolina, y esto provocó un estallido social, ¿no? O el inicio de un estallido social importante que hizo retroceder justamente el término de esa medida. De hecho, incluso el gobierno trató de buscar un momento estratégico en el año, si no me equivoco era Año Nuevo, ¿no? Era vísperas de Año Nuevo, donde se lanzó la medida para que sobre todo la gente que estaba festejando y estaba en el tema de Año Nuevo no pueda... ¿Va a existir un efecto rebote de lo que está pasando? Termino con esto. Entonces, justamente lo que sucedió es que la gente no le importó la fiesta y se organizó y rechazó la medida. Eso es lo que está sucediendo ahora en Ecuador. Ayer o anteayer el vicepresidente reconocía el error que había cometido en ese tiempo histórico, porque es una medida que justamente acá el especialista económico nos va seguramente a explicar con detalle, que es una medida que repercute de manera muy fuerte en la sociedad, no solamente desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista social y político. Y eso es lo que está sucediendo ahora en Ecuador, es decir, el presidente ha tratado de quitarle la subvención justamente a los hidrocarburos, y esto definitivamente ha generado también una reacción social, ¿no? Importante, que tiene sus efectos también políticos y sociales, y es más, ha conseguido que nuevamente el presidente, en este caso de Ecuador, retroceda, ¿no? Entonces es una medida bastante complicada, no es una medida popular, no es una medida que le va a dar popularidad al Ecuador, y es más, puede tener inclusive una consecuencia política muy complicada. Con el efecto de lo que viene a ser la subvención de la gasolina, mencionó el licenciado el retirar la subvención de la gasolina. ¿Estamos en posibilidad en Bolivia de seguir manteniendo este nivel de subvención de la gasolina para poder mantener estable la economía nacional, o tenemos que alinearnos a lo que viene a ser el precio del barril del crudo de petróleo internacional, que cada año sube por lo menos 5 a 8 puntos? Bueno, es un poco difícil desde el punto de vista económico levantar una subvención, ¿no? Y sobre todo cuando la gente está acostumbrada a las subvenciones. Entonces, países como Ecuador o como Bolivia, que dan subvenciones de todo tipo, no solamente al tema de la gasolina, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, cuando se retira esta subvención, lo que ocurre es fundamentalmente la reacción social y política, ¿no? Entonces, es complicadísimo para cualquier gobierno levantar esta medida. O sea, esto es una medida política. Esa es una medida política y de política macroeconómica también, ¿no es cierto? Pero que tiene sus efectos sociales y políticos. ¿Que afectan a la economía? Afectan, por supuesto, a la economía, porque si nosotros suponemos en este caso, un levante de lo que son las subvenciones, entonces lo que ocurre inmediatamente es que van a subir el precio de los pasajes, en primer lugar, ¿no es cierto? Entonces eso repercute en todos los sectores de la economía. La gente tiene que pagar de por sí más en términos de pasajes, por ejemplo, pongamos de minibuses, de taxis, ¿no es cierto? También el tema de los pasajes de transportes
ventas de mercancías, por ejemplo, de bienes y servicios, o de bienes fundamentalmente. Entonces, eso afecta directamente en el bolsillo de la gente, porque el bolsillo de la gente está acostumbrada a pagar un nivel bastante bajo en el tema de los pasajes, pero sin embargo, cuando se levanta la subvención, se elevan los pasajes, entonces se reduce la calidad de vida de la gente. En esa relación, ¿cuál es la posibilidad, la salida a lo que viene a ser una subvención? Una salida política, tal vez, una medida política que pueda tomar algún gobierno para no entrar en el pánico en el que ha entrado Ecuador y no estar luego como Ecuador, donde el presidente de Ecuador ha buscado subvención del Fondo Monetario Internacional y ha recibido un rechazo. Sí, en realidad yo creo que es importante que los gobernantes, ¿no?, los ministros del área de economía, de finanzas, el propio presidente del país, pueda desarrollar una estrategia procesual, ¿no? Es decir, que no sea una medida de shock, ¿no?, que no sea una cosa del día, de la noche a la mañana, porque obviamente eso va a tener los efectos que nos acaba de explicar el especialista en economía, ¿no? En cambio, si se hace una planificación en el tiempo y se puede ir reemplazando un poco el recurso que sostiene la subvención a partir de producir otras cosas, ¿no?, generar producción o productividad en otros ámbitos, en otros campos. Entonces, de esa manera, poco a poco, paulatinamente, se podría ir quitando la subvención, ¿no?, generándole riqueza desde otros lugares al país. Pero, como digo, yo pienso que es un tema procesual, no debe hacerse de la noche a la mañana, porque ya hemos visto que, como en el caso de nuestro país y como en el caso de Ecuador, tiene efectos nocivos desde un punto de vista social y político. En nuestro país se determinó el año 2010 la medida que mencionaba el licenciado. ¿Cómo podría ser un paulatino, un procesual, un cambio paulatino en relación de la gasolina? ¿Y a qué en Bolivia podríamos apoyarnos en relación de reactivar la economía por otros ámbitos? ¿Cuál sería la solución dentro del campo económico? Es que el problema de los gobiernos, sobre todo populistas, es quedar bien ante la población, y por eso es que no solamente se subvenciona la gasolina, sino se crea un conjunto, en este caso de políticas, por ejemplo, como los bonos, ¿no?, que acostumbran a la gente y a esperar siempre recibir del Estado, ¿no? En ese sentido, eso es un daño que se hace a la economía y también a la iniciativa privada, fundamentalmente, ¿no? Porque la iniciativa privada o el empresario privado necesita ser competitivo en el mercado, y para ser competitivo tiene que medir sus propias fuerzas más que ayudados por el mismo Estado a través de subvenciones o a través de bonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace las subvenciones, en lugar de generar un espíritu competitivo, ¿cierto?, es más bien apagar ese espíritu competitivo, porque está acostumbrado en este caso a recibir, pues, del Estado, ¿no?, un beneficio. Entonces, lo que se debería de hacer, primero, evidentemente, es socializar, ¿no?, que las subvenciones tienen un lado negativo y bastante negativo en la sociedad. Hay que socializar, hay que ver con los diferentes sectores sociales. Todos los gobiernos deben partir por ese lado, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, las medidas tendrían que ser quizás planificadas, programadas en el tiempo. Que sé yo, pongamos una medida que dure 5 años, por ejemplo, a mediano plazo, ¿no? De esa manera, entonces, la gente estaría preparada para levantar estas medidas de subvenciones, ¿no? En relación de ese aspecto, al determinar lo que viene a ser las subvenciones, ¿qué es lo que manda a un gobierno? Ya hemos conocido que es una medida política, las subvenciones a la gasolina, a los bonos, a otros ámbitos de la industria y demás. ¿Qué es lo que manda a un país, a un gobierno como el del Ecuador, como el de Bolivia, como el de otro que podamos ver, a retirar una subvención? ¿Un problema, déficit de la economía o qué? Claro, en realidad una subvención se convierte en un hueco, ¿no?, en un hoyo negro, al vacío además, en donde los recursos públicos se van gastando, ¿no?, sin réditos, ¿no?, sin retorno. Entonces, por supuesto que es un daño complicado a la economía de un país, y por lo tanto hay que pensar en el tiempo en quitar las subvenciones. Como decía
el especialista en economía, ¿no? Es bueno planificar y decirle a la población, vamos a tener la subvención, está muy bien, ¿no? Para apoyar el tema de los bolsillos de los ciudadanos, pero hasta determinado tiempo. Y en determinado tiempo se van a quitar las subvenciones, ¿no? Para que la gente también esté preparada, pero esto acompañado de otras políticas macroeconómicas que puedan, reitero, generarle riqueza al país para que no haya un trauma o un efecto negativo en la macroeconomía que, insisto, tiene repercusiones políticas y sociales, ¿no? Es como gastar sin poder tener réditos de inversión, ¿no? Es gastar y gastar y gastar, en tirar la plata es como un alquiler, ¿no? En vez de invertir en el banco para comprarte tu departamento, pones la plata en un alquiler mensualmente y eso se gasta, eso no tiene ningún rédito, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? La plata del Tesoro General va a subvencionar la gasolina, obviamente esto repercute positivamente en el bolsillo de los bolivianos, en este caso, porque la gasolina es más barata, ¿no? Pero afecta, por supuesto, a la economía del Estado. Y es más, tiene efectos o externalidades también negativas de otra índole. Por ejemplo, hemos visto que la gasolina se vende en otros países, ¿no? Es decir, vienen acá los peruanos, por ejemplo, compran gasolina y se llevan a su país. ¿Por qué? Porque la gasolina acá está subvencionada, es más barata, y la llevan a su país y la venden más cara, ¿no? Entonces tiene sus externalidades negativas también que hay que ir controlando. En cuanto a macroeconomía, lo mencionó, ¿cuáles serían las medidas macroeconómicas que el país, Bolivia, debería implementar para ir disminuyendo esta dependencia del Estado en relación de lo que son las subvenciones y los bonos? Bueno, en el tema macroeconómico, sobre todo hay que analizar el tema, en este caso, del gasto del gobierno o el gasto público que se conoce, ¿no? En ese sentido, siempre el déficit fiscal, el déficit del gobierno es una variable importante para el crecimiento de la economía, y sobre todo si este gasto público está, por ejemplo, orientado a las inversiones públicas, en este caso en la construcción de caminos, escuelas, hospitales, ¿no es cierto?, que contribuyen al aparato de la producción. Pero si este gasto está destinado al gasto corriente, es decir, para aumentar el salario de los trabajadores, en este caso del sector público, evidentemente también es echar a perder los recursos, ¿no? Y muchas veces los gobiernos pueden actuar en ese sentido, es decir, levantar o quitar la subvención para tener más, por supuesto, más ingresos en el Estado, y estos ingresos destinarlos al pago de salarios, ¿no? De sueldos y salarios de los trabajadores del Estado. Entonces, el problema es ese. Entonces, lo ideal, evidentemente, es reducir en este caso cualquier medida de subvención, ¿no? Y también que los recursos que el Estado utilice, lo utilice racionalmente, ¿no? Que su gasto público sea y esté enmarcado dentro de la racionalidad económica. Hablemos de la región. Hemos visto que en esta última década se han disminuido los gobiernos de izquierda, los gobiernos socialistas, y han ganado espacio los gobiernos de derecha. Sin embargo, estamos viendo un retroceso en lo que viene a ser la Argentina, donde hay muchas probabilidades que nuevamente la candidata Kirchner o el peronismo vuelva a lo que viene a ser la silla presidencial. ¿Cómo afecta eso a la región y específicamente a Bolivia? Bueno, siempre hay que matizar, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con los conceptos que se utilizan desde un punto de vista del análisis político, ¿no? Primero, esto de catalogar o etiquetar a los gobiernos de derecha o de izquierda es bastante complicado. Yo diría que son gobiernos que tienen ciertas características más bien de tipo populista, ¿no? Los que hemos tenido, los que se han llamado los gobiernos del socialismo del siglo XXI, entre comillas, como usted mencionaba, ¿no? Los gobiernos en Argentina de los Kirchner, Correa en Ecuador, ¿no es cierto? Está Lula y Dilma en Brasil, bueno, estuvieron, etcétera, Evo en Bolivia. Y son gobiernos que tienen características distintas de acuerdo a las realidades de sus países, y por eso digo, yo no los llamaría de izquierda, ¿no? O tampoco los llamaría de socialismo del siglo XXI, yo los llamaría en general como gobiernos populistas, ¿no? Y estos gobiernos populistas han tenido o han cumplido un ciclo en el tiempo, y como usted bien menciona, poco a poco han ido saliendo los presidentes vinculados a esa línea han salido de ser presidentes.
Al parecer hay una recomposición, nuevamente, o hubo una recomposición de gobiernos que tienen otra línea ideológica más relacionada con desarrollar una economía de mercado, con priorizar el tema privado, con achicar el tamaño del Estado, ¿no? Eso lo hemos visto en Argentina, por ejemplo, con Macri, ¿no? Estamos viendo esto en Ecuador también, hemos visto el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Pero son características, y esto hay que decirle a la gente que nos está viendo, distintas. Cada realidad se debe analizar de manera distinta y específica. No se pueden poner a todos los gobiernos en una misma bolsa, ¿no? Por ejemplo, Bachelet, se decía en Chile que era una presidenta socialista, pero en realidad si uno ve las políticas económicas y las políticas sociales que ha desarrollado, tienen nomás un vínculo y una relación con lo neoliberal de las cosas, ¿no? Entonces, yo no generalizaría. Sí, obviamente va a tener que ver el tema del relacionamiento entre países en términos de relación de presidentes, por ejemplo, ¿no? Se dice, por ejemplo, que Bolsonaro tiene una línea de hacer las cosas bastante radical, ¿no? Vinculada mucho al tema neoliberal y demás, y además es una persona de carácter complicado, ¿no? Entonces, de poco capacidad de relacionamiento con otros mandatarios y demás, entonces hay que analizar eso específicamente, ¿no? Hay que analizar el retorno de Fernández con la presidenta, de la vicepresidenta, en este caso, que podría ser la vicepresidenta Kirchner en Argentina, ¿no? Con una línea del peronismo que no es única, ¿no? Porque el peronismo en Argentina prevalece en varias organizaciones políticas, ¿no? Que va a seguir esa línea populista o no, etcétera. Eso también hay que considerar. Lo propio en Ecuador, lo propio en Colombia, lo propio en Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es difícil generalizar para hacer un análisis específico. Yo creo que lo positivo siempre es poder primero ir desarrollando los espacios de comunidad regional, tipo Mercosur, tipo comunidad andina, etcétera, para poder ir desarrollando proyectos, programas y políticos a nivel regional de forma conjunta. Por ejemplo, el corredor bioceánico es un tema, ¿no? Entonces, básicamente eso, no hay que generalizar, hay que especificar en el análisis. Bueno, han sido nuestros analistas, han sido muy específicos, han podido darnos una visión un poco más clara de lo que estamos viviendo en la región, en el país. Agradecemos a nuestro analista político, Jorge Dulón Fernández, y a nuestro analista económico, el licenciado Oscar Coca. Bueno, queridos amigos, vamos a BID y tenemos sorpresas al retornar. Un honor mostrarlos. Queridos amigos, para aliviar un poco las jornadas políticas que hemos tenido, jornadas maratónicas de las elecciones 2019, Bolivia va a enfrentar una etapa histórica en estas elecciones que el día de mañana vamos a vivir. Pero para ello tenemos que considerar un aspecto. Bolivia es un país con muchos matices, y este es uno de los matices que quiero presentarles. Tenemos el día de hoy, para aliviarnos de todo el estrés político que hemos vivido en estos últimos meses, a un invitado muy especial, el cantautor, el artista boliviano, uno de los más importantes del ritmo tropical en Bolivia, Miguel Orías y Los Ilegales, su grupo. Miguel Orías, bienvenido a Sala VIP. Es un honor tenerte en nuestra casa, y dinos cuáles son los proyectos actuales que tiene Miguel Orías y Los Ilegales. Y bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy emocionado de estar en el programa. Y bueno, saludar a toda la audiencia, a todos los que nos han llegado. Bueno, ahí estamos dándole la música, trayendo novedades, canciones nuevas, que espero pues sean de completo agrado. Bueno, queridos amigos,
es Miguel Orías y Los Ilegales. Tocando tu canción, yo estoy solo en la mesa de un café, por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer, un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Está tocando tu canción, yo estoy solo en la mesa de un café, por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer, un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Vuelve la programación de TV